Bueno, Oliver está hablando de su última película, que se llama Sirat. En el momento de la publicación de este episodio estará recién estrenada. Invito a la gente encarecidamente a ir a verla. Tú ahora dices, yo advertí, yo sabía que seguramente haya gente joven que no la entienda. Pero incluso entre la crítica, Pero que la sienta. y hablo incluso, claro, y hablo incluso de buenas críticas. Hay buenas críticas que el encabezado es no sé qué pretende Oliver Lasso con la película, pero... Y no sé si esto forma parte un poco también, no necesariamente es algo negativo, que el espectador no sepa a dónde quería llegar al final esa confusión, ¿no? Es curioso porque yo, sí que he leído alguna prensa y es cierto que hay una parte de la prensa española, de la crítica española, que al contrario que la prensa francesa y anglosajona, que yo creo que ha escrito muy bien sobre la peli, porque al final un crítico no es un cronista que describe la peli, entonces es alguien que mejora las películas, sobre todo cuando las películas se han hecho con un intento de restituir cierta ambigüedad o polisemia. Luego hablaré de esto. Pero curiosamente creo que cierta crítica española, y ha quedado patente una vez más, están demasiado en el lado cognitivo del cerebro. Y es demasiado, y ven las películas demasiado desde ahí. No las sienten. Y es demasiado, está como muy... ¿sabes? Cuando hay una enfermedad que es crónica un poco, ¿no? Y les cuesta mucho salir de ahí. Es muy difícil, es muy crónico, es muy difícil noquear su razón y que estén permanentemente pensando en si esta peli, el referente es esto, aquello, ¿no? Hay como no sé, hay algo ahí como muy estar en la cabeza, ¿no? Y, en fin, en cualquier caso, yo como cineasta, si quisiera ser claro, lo tendría fácil. O sea, al final, ¿no? Lo que pasa es que la mejor manera de ser claro con el espectador es siendo oscuro. Fíjate, hay una palabra que es revelar. Revelar, que se usa mucho en cine, ¿no? Revelar es poner dos velos, revelar. O sea, de alguna manera hay una responsabilidad de ser claro, de comunicar algo, pero cuando tú conoces un poco el poder del cine, sabes que la mejor manera de penetrar un ser humano no es solo a través de la cabeza. O sea, este nivel de representación es importante, pero hay otros niveles de interpretación, ¿no? Otros niveles como de conciencia, la piel, el corazón, el cuerpo, en fin, no quiero entrar mucho en ello, ¿no? Y creo que hay que restituir cierta ambigüedad, o por lo menos el autor... yo creo que hoy en día estamos en un punto en el que el arte es demasiado masculino. Cuando hablo de masculino hablo del arquetipo, ¿no? Los taoístas decían que lo masculino es el lado iluminado de la montaña y lo femenino es el interior de la montaña, el lado sombrío. No tiene nada que ver con el género esto. Y bueno, a muchos positivistas les sonará a chino todo esto, lo entiendo. Pero digamos que lo masculino es la retórica, la semántica, las ideas, la luz, ¿no? Es la intención, es el autor, es el gesto de conquista, de decir algo, es el falo encima de la mesa. Lo femenino es lo ambiguo, lo polisémico, lo sutil, lo esotérico, lo lírico, ¿no? Es el lado sombrío, ¿no? O sea, y el arte cada vez es más... Es muy masculino, ¿no? Independientemente que esté hecho por un hombre o una mujer, ¿no? Y hay demasiado autor, hay demasiada intención, demasiadas ideas, lo que hace que el espectador también esté todo el rato, y yo me incluyo, somos muy cartesianos como estamos educados, ¿no? Es la película, va sobre la idea de... El propio autor habla así, ¿no? Mi película cuenta la historia de... mi universo es mi imaginario... O sea, es como muy de... Creo que los autores somos los principales enemigos de nuestras obras. No me quiero poner muy maruja energética, que lo soy, como gallego que soy. No, ponte maruja energética. Pero, o sea, sí que o sea, hay un punto donde
Hay una obra muy interesante que se llama Zen en el arte del tiro con arco, que yo recomiendo a todos los artistas, personas, es muy potente, ¿no? Es de alguien un alemán, creo que es principios del 20, que fue con un sensei de tiro con arco. Y es sobre cómo, de alguna manera, para dar en el blanco, lo resumo mucho, para dar en el blanco como que tienes que tener la intención de hacerlo, pero hay un momento en el que el arco o la flecha tiene que hacer el resto, ¿no? En el caso del cineasta, es saber bien cuándo tienes que parar y cuándo tienes que dejar el espacio a las propias imágenes para hacer su trabajo y hacer tu polisemia. Y yo no niego que tengo mucha intencionalidad y son muchos años de escritura de guión y tenemos, o sea, está muy pensado, es muy apolíneo el rollo, ¿no? Pero hay un punto en el que o borras las huellas del crimen y de tu intencionalidad como autor, o verdaderamente invitas imágenes que tienen unas proporciones o unas geometrías que hace que se disparen los sentidos y que hacen precisamente que esas imágenes que no tienen píxeles, vamos a decir, que entren mejor en el metabolismo humano. A ver, estos son intenciones, Alex. Yo después no sé si mi cine verdaderamente, o sea, hay gente que cree, pero sinceramente, creo que opera a ese nivel mi cine, me lo dice la gente. Después de Cannes, o sea, en Cannes fue una locura, ¿no? La gente como salía un poco en shock, ¿no? De la peli, ¿no? Salía como, hostia, de no saber bien cómo analizar lo que habían vivido, ¿no? Y eso, este noqueo de razón me parece sano, ¿no? ¿Te quedas más con la crítica del público de Cannes que con la crítica del público general? Te lo digo porque allí estamos hablando de un público muy especializado que tiene mucha formación, tiene mucho armario cinematográfico y que seguramente tenga la capacidad de ver cosas que el público de a pie no tenemos. Sí, pero precisamente me parece eso es algo también a romper. O sea, hay que confiar más en el espectador y precisamente mi anterior peli, O que arde, es una película que, dada el sitio donde se hace, que es en el campo, en Galicia, pues invitó a mucho público no cinéfilo, ¿no? Que fueron por el hype y porque, les hablaba, ¿no? En su acento y demás, ¿no? Mucha gente que nunca había ido al cine incluso. Y efectivamente para mí fue una prueba más de que, o sea, porque hablaron de la peli con muchísima madurez. Y obviamente hubo gente que se quedó un poco fuera y tal, pero después, o sea, se quedó fuera porque están entrenados en eso, pero en el fondo el paladar del espectador, el paladar humano o sea, quiere verdad, quiere luz, quiere simplemente que no está entrenado. O sea, es como que sí, que el pan Bimbo es lo que más se come, ¿no? Estadísticamente. Y te va a decir, no, es lo que quiere el espectador. Ya, pero sabemos que, primero, que no es sano y segundo, joder, sabemos que un pan de centeno, ¿no? Se lo das a un niño y no le gusta de primeras porque está acostumbrado al azúcar, ¿no? Pero cuando lo entrenas poco a poco, ¿no? O sea, como que poco a poco tu paladar se va despertando. Entonces pasa un poco lo mismo con el cine, ¿no? Y como que arde, vimos eso, vimos no análisis, sino gente que hablaba de momentos expresivos que tiene la peli que una vez más para mí fueron una prueba de confía en el público, ¿no? Y das en el clavo, Alex. Para mí, o sea, no veo tanta diferencia entre el público o sea, no veo al público de Cannes más sensible que el público normal. Efectivamente está más formado, más dado a este tipo de películas donde hay más espacio para él. Pero sí, para mí será misión cumplida si veo que hay una conexión con el público general, ¿no? Aceptando que, que habrá muchos que no estén acostumbrados a este tipo de pelis, ¿no? Es que ni la propia prensa especializada o los distribuidores, o sea, para ellos mismos ha sido como, hostia, ¿qué es esto? ¿De dónde sale esta peli, no? O sea, incluso para gente que conoce toda la historia del cine y tal, ¿no? ¿Eso te decepcionó? Me encantó. Lo digo porque cuando te he comentado lo de las críticas en las que
algunos periodistas decían no sé qué pretende Oliver Lache con esta película, pero he intuido como que ese tipo de crítica en concreto por lo menos te decepcionó un poco. Y por eso me decías que lo de que parece que no la sienten, que solo todo es cognitivo. Leí una así como muy, no sé, o sea, la realidad después, o sea, la peli tuvo tuvo una vida en el festival. Sí. Que esas primeras críticas que hubo quedaron un poco retratadas. Ojo, o sea, si yo veo que la película, o sea, la mayor parte de las críticas fueran en esa línea, yo diría, ojo. O sea, yo escucho y yo quiero la verdad, no quiero vivir en una imagen idealizada de mí mismo, de no. Pero es que es que el New Yorker para el New Yorker éramos la Palma de Oro, para IndieWire, para Libération, Les Inrecuptibles, o sea, para la prensa, o sea, fuimos la peli del festival, ¿no? Y no fue por esa dirección. O sea, una peli es un organismo vivo. Un festival es un organismo vivo, ¿no? Y no... Yo no sentí eso, ¿eh? O sea, no sé, no me llegó... O sea, sí que mi cine divide, está claro, ¿no? Son propuestas arriesgadas y tal, pero... Yo al contrario, creo que, joder, hostia, hemos tenido un premio allí, ¿no? O sea... No todas las críticas son fantásticas. Simplemente, es lo que te decía, incluso yo creo que te hablo de una buena crítica. Una crítica buena, sí, pero en la que el periodista en cuestión dice no sé qué pretendía Oliver al hacer esta película, sí, pero no he podido despegarme del asiento, Sí, si quieres hablamos de ello. De lo que pretendía. O no sí, sé. claro, me encantaría. Es un terreno delicado también porque, sobre todo si esto lo escucha alguien que ha visto la peli. ¿Pero lo vas a decir? Quiero decir, porque el artista... Hay una cosa que a mí me fascina, y perdona por esta interrupción tan abrupta, pero hay algo que a mí me fascina y es que, por ejemplo, cuando los críticos o el público analiza una pintura, analiza una obra, analiza una película, le atribuye unas intenciones al autor que muchas veces las escuchas y dices, esto es precioso, pero quizá no sea así. ¿Sabes lo que te quiero decir? Que hacen unas interpretaciones de las obras sin la seguridad absoluta de que eso es lo que... Y quiero decir que creo que esa fantasía forma parte un poco del disfrute del espectador, ¿no? El jugar a qué pretendía no es una fantasía. Oliver. No es una fantasía. Es que tiene que ir por ahí, Alex. Uh-huh. La obra tiene que superar al autor. Y sobre todo una película con imágenes, ¿no? Es bastante... o sea, es un poco... Es el arte de la frustración, el cine, ¿no? Porque tú tienes ideas y fíjate, los cineastas somos muy arrogantes porque queremos como recrear la realidad, ¿no? La maquillamos, la vestimos, ¿no? Las habitaciones, Uh-huh. o sea, podemos hacer saltos en el tiempo si queremos y sin embargo la realidad nos está diciendo todo el rato, o sea, esta idea que tú tienes no la vas a poder, esto que tienes en la cabeza no lo vas a poder cumplir. Le pasa a un escultor, le pasa a un pintor, imagínate a un cineasta, Uh-huh. ¿no? Y esto que es frustrante, en el fondo, es lo bueno del cine. Y es algo que podemos aplicar a la vida, ¿eh? Ojo. ¿Qué quiero decir con ello? O sea, es interesante cuando la vida se quiere expresar a través de ti. Ahí es donde está la creación. O sea, cuando la obra se expresa a través de ti, gracias a ti, y de alguna manera, o sea, yo cuando hago debates y demás, muy pocas veces digo mis intenciones. Porque, o sea, el poder de las imágenes es tal que que el nivel de significaciones e interpretaciones son inmensos. Mucha gente en los cines está acostumbrada a preguntar al autor, ¿pero qué querías decir? Y demás. Y obviamente que tengo intenciones y se me nota. O sea, pienso, mi trabajo, ¿no? O sea, uh-huh. Pero siempre les digo, ¿tú qué has sentido? Y me lo explican. Y le digo, pues es la peli también.